En política es conveniente gobernar con la cabeza, pero también, por supuesto, dejarse llevar por el corazón. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, nos encontramos en este rincón del Museo Arqueológico Benaorita, en los llanos de Aridane, porque, entre otros temas de la actualidad de la isla de La Palma, vamos a hablar de estas jornadas que se van a celebrar los próximos días 6 y 7 de noviembre y que llevan por nombre Rompiendo el Silencio y Creando Resiliencia, Violencia de Género en la Discapacidad y Dependencia. Y para hablar de las mismas, estamos acompañados de la consejera Ángeles Fernández. ¿Qué tal, consejera? Muy buenos días. Buenos días, Dailo, ¿qué tal? Muchas gracias por sentarse con nosotros, consejera. Además, unas jornadas que están bastante bien contextualizadas, teniendo en cuenta que el próximo 25 de noviembre se va a celebrar ese Día Internacional contra la Violencia de Género. Consejera, ¿podría explicarnos realmente cuáles son los objetivos que persiguen esta jornada? Bueno, pues como tú bien dices, estas jornadas que se celebrarán el día de mañana, 6 y 7 de noviembre, estén dentro del mes. Yo ya digo que no es solo un día cuando se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, que sí es exactamente el 25 de noviembre. Hay que hacer acciones, evidentemente, por parte de las administraciones a lo largo de todo el año. Siempre hay que trabajar en prevención, pero sí es verdad que estas se centran dentro de este Día Internacional contra la Violencia de Género, y este año, como tú bien decías, ya llevan por título Rompiendo Silencios, Creando Resiliencia, ¿no? Y que van destinadas a trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género que tienen alguna discapacidad o que son dependientes. ¿Y por qué este año esta temática? Pues bueno, básicamente porque las estadísticas así lo ponen de manifiesto, el INE lo pone de manifiesto, más del 65% de las mujeres con discapacidad han sufrido en algún momento de su vida violencia de género. Por lo tanto, era un dato que nos llamaba poderosamente la atención. El año pasado, si mal no recuerdo, nos centrábamos en los menores, y este año pues hacíamos esa apuesta por un poco generar espacios, como yo siempre digo, pues de diálogo, de reflexión, de aprendizaje, y sobre todo para ver cómo abordar, pues sí, algunos de los profesionales, porque hay que tener en cuenta que van dirigidas estas jornadas a los profesionales del ámbito educativo, sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cómo abordar en caso de que nos encontremos con una mujer víctima de violencia de género que tenga una discapacidad o que sea dependiente. Es que justamente, consejera, uno de los principales temas que a lo mejor nos preocupa y que queremos también darle visibilidad como medio de comunicación a todas esas personas que nos están escuchando, es que a lo mejor la ciudadanía, incluso tal vez las instituciones, pero sobre todo a nivel de la sociedad, de los ciudadanos de a pie, no sabemos cómo debemos actuar en el hipotético caso de que nos encontremos con una persona, con una mujer que está sufriendo algún tipo de violencia de género. Bueno, pues yo siempre he dicho que en el ámbito de cada uno a título individual, no solo nosotros como administración, sino la propia ciudadanía, lo primero que tiene que hacer es denunciar la situación. No podemos mirar para otro lado cuando somos conocedores, cuando estamos siendo de alguna de la manera visibilizando o siendo partícipes de que una persona está siendo maltratada, ¿no? Y en este caso con esa doble vulnerabilidad, como es el hecho de ser mujer y además tener algún tipo de discapacidad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es denunciar públicamente y en aquellos organismos donde sea, en este caso en el cuartel de la Guardia Civil, llamando inclusive al 112, que es lo que tendríamos que hacer, que ahí se activa luego un protocolo, el DEMA, que saben que es el dispositivo de emergencia de atención a las mujeres agredidas. Pues yo creo que lo primero, por encima de todo, es generar conciencia y aparejado a ello, yo siempre lo he dicho y saben que soy defensora a ultranza de que siempre tenemos que trabajar la prevención en edades tempranas. La educación es la herramienta más potente con la que contamos hoy en día para poder evitar luego todos ese tipos de situaciones de maltrato. Consejera, si ponemos encima de la mesa, por ejemplo, el tercer sector tan importante, un sector que necesita de mucho cariño, de mucho mimo, hay que tenerlo en cuenta especialmente, pero claro, cuando nosotros empezamos a escuchar, vamos recogiendo, tomando notas, vamos recogiendo toda la información que en este caso la oposición desde el Cabildo Insular de La Palma se dedica, bueno, pues a difundir a través de sus redes sociales, a través de notas de prensa, y aseguran que este sector se encuentra olvidado en la isla de La Palma y que incluso, creo que se llegó a decir, no sé si fue en el último o en uno de los últimos
plenos, porque lo estoy ahora mismo sacando de mi mente, estoy tirando de la hemeroteca mental, si usted me lo permite, que el tercer sector ni siquiera se atrevía a pronunciarse, no se atrevía a hablar, porque la consejera Ángela Fernández podía tomar represalias. Claro, ante esas declaraciones yo tengo que tomar nota y compartirlo y comentarlo con usted, consejera. Mira, Dailo, lo digo igual que lo he dicho allí donde se me ha preguntado siempre. Ángela Fernández, antes de ser consejera, trabajó en el propio tercer sector, ¿no? En algún momento pasé por el tercer sector, trabajaba en materia de discapacidad, por lo tanto sé de las dificultades, de las vicisitudes que atraviesa el tercer sector en la isla de La Palma. Miren, el anterior grupo de gobierno, en aquel momento la consejería de Acción Social estaba en manos del Partido Popular, pero hay que recordar siempre que el anterior grupo de gobierno era un pacto lícito entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Enviaron en aquel momento a concurrencia competitiva al tercer sector, cosa que el tercer sector manifestó que no quería en ningún momento, que querían que se le vinieran respetando la línea de subvenciones como se le venía dando hasta entonces, que eran nominativas. Evidentemente, una vez aprueban los presupuestos, el tercer sector ya sabe de antemano con qué cuantía va a contar a lo largo de toda la anualidad, en este caso del año 2025. Yo me reunía con el tercer sector en el 2023. Uno de mis compromisos, que yo siempre lo he dicho, fue si ellos me pedían, si el tercer sector nos exigía a los que fuéramos a gobernar, en este caso a las siglas a las que represento, a Coalición Canaria, si nosotros ostentábamos formar grupo de gobierno y tener las riendas del Cabildo Insular de La Palma, yo iba a hacer en todo momento lo que ellos decidieran. En aquel momento se me dijo que las pasadas de concurrencia competitiva a nominativa, y eso he hecho. Y lo he dicho públicamente, echándome aún en contra a los técnicos de la consejería, porque me han dicho siempre, la excepción es las nominativas, la línea de subvenciones nominativa. La norma establece que te vayas a concurrencia competitiva. Y yo les he dicho, el tercer sector en esta isla de La Palma le saca muchísimo trabajo a la administración. Y yo soy la primera que pongo en valor el enorme trabajo que hace el tercer sector en este sentido, en materia de discapacidad, en materia de igualdad y en todas aquellas áreas en las que trabaja. Pero pongo todavía más en valor todo lo que tiene que ver con el área social, porque las administraciones evidentemente se nos ponen siempre muchas cortapisas, hay muchas pegas, muchas burocracias y no llegamos allí donde llega el tercer sector. Sí, a mí, lo he dicho, lo dije ya en algún pleno y lo vuelvo a repetir. Si el día de mañana el tercer sector se reúne con esta consejera, que siempre lo he dicho, no he tomado ninguna decisión unilateralmente, ni con el tercer sector, ni con la Federación de Mayores, ni allí con todas las áreas que tengo que me competan, donde participe la sociedad, ¿no? Donde tengan otros que manifestarse. Si a mí me dice el tercer sector mañana, oye Ángeles, mira, es que esto de las subvenciones nominativas, pues hay que pasar una doble fiscalización, porque es que hay que pasarlo, porque así se establece, no es un capricho mío, así está establecido, y esto nos está llevando a que las subvenciones las estemos cobrando, pues ya ha pasado el primer semestre, nosotros queremos volver a la concurrencia competitiva, lo haré. Nunca, jamás he tomado ni represalias contra nadie, ni tampoco decisiones unilateralmente. Yo creo que los políticos estamos aquí para escuchar, para dialogar y llegar al consenso máximo posible con los actores, con los intervinientes, en este caso, el tercer sector. Yo creo, consejera, también, por otro lado, que es muy importante, que en su momento también estuvimos hablando de este tema, pero aprovechamos para refrescarlo, del centro de Alzheimer, porque le decía que es importante para la isla de La Palma su apertura, ojalá fuese una apertura inmediata, pero al menos, ¿qué explicaciones nos puede usted ofrecer, sobre todo para tranquilizar a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma y al menos saber cuándo podremos ver abiertas las puertas de este centro de Alzheimer? Pues mire, ese era otro compromiso también de este actual grupo de gobierno. Han pasado 2 años desde que estamos al frente de la máxima institución y mi compromiso era también a la apertura del centro de Alzheimer, que nos gustaría ir más rápido. Le digo que a esta consejera le preocupan muy mucho los tiempos con los cuales estamos en la administración insular. Pero es que además la isla de La Palma, en este caso el Cabildo Insular, se va a ir por primera vez a lo que se denomina en materia de contratación a un concierto social. Es decir,
para que ustedes vean el valor que le da esta consejera al tercer sector, nos vamos a ir a una contratación en la que solo se permite que puedan concurrir el tercer sector para llevar a cabo, en este caso, la apertura del centro de Alzheimer, para que puedan gestionar ese recurso tan importante. Es la primera vez que se va a hacer, por lo tanto los técnicos nunca se habían enfrentado o afrontado de alguna manera un expediente tan complejo. Es por ello que nos hemos retrasado. No solo por ello, sino también hubo que poner una puesta a punto del centro, un centro pues, que todavía tenía ciertas carencias en cuanto a mobiliario, en cuanto a, pues bueno, había que, pues el hecho de estar cerrado tenía algunas deficiencias que nos hemos encargado en este tiempo también de arreglar y de subsanar. Les aseguro que ya finalizamos el año 2025, pero que por todo el año 2026 ese centro de Alzheimer tan necesario para la isla de La Palma y con la deficiencia que tenemos en materia de plazas en la isla de La Palma y con la lista de espera que tenemos, el centro de Alzheimer estará aperturado. Consejera, ya para terminar esta entrevista, no quisiera despedirnos sin abordar también un tema bastante importante como es el de la vivienda. Sabe perfectamente que estamos atravesando una crisis habitacional sin precedente. Es cierto que nosotros también en su momento, recuerdo hablando con la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, con la señora Nieves Lady Barreto, nos decía que era muy difícil en una legislatura ponerse al día en materia de vivienda pública, que como mínimo hacían falta 2 legislaturas. En estos momentos, grosso modo, ¿podría refrescarnos también la memoria y decirnos cuántas viviendas y especialmente en qué zona ha podido adquirir el Cabildo Insular de La Palma y por qué, al mismo tiempo le pregunto, a día de hoy todavía no se ha podido entregar ninguna? Bueno, pues primero vamos a contextualizar, como tú bien decías, y yo creo que también suscribo las palabras de la consejera y la compañera Nieves Lady Barreto. 4 años no se va a solventar el problema de la escasez de vivienda que hay en la isla de La Palma. Pero yo creo que el Cabildo Insular junto con el Gobierno de Canarias estamos poniendo el granito. Y cuando digo poniendo el granito es que a día de hoy el Gobierno de Canarias ha inyectado al Cabildo Insular de La Palma 24 millones para la adquisición de vivienda. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia, nuestra premisa o nuestra línea de actuación? Tras una erupción volcánica donde las familias han perdido sus hogares, yo creo que ya el desarraigo, si me lo permiten, y además saben que estuve en primera línea en esa erupción volcánica, pues tener que pasar de alguna de las maneras de un municipio a otro a las familias les ha costado muchísimo. Lo que hemos intentado es que nuestras acciones se centren todas básicamente en la compra de vivienda en la zona del Valle, tanto en el municipio del Paso como en Tazacorte y en los llanos de Aridane. Ahora mismo hemos adquirido 53 viviendas en el municipio de los llanos de Aridane, viviendas que están prácticamente a la entrada del municipio y que todos podemos comprobar que están en construcción, una construcción que afortunadamente se está trabajando y me consta que van a una velocidad bastante rápida. Hemos adquirido también 16 viviendas en el municipio del Paso con posibilidad de que esas 16 viviendas puedan pasar a que sean 23, 24, porque tenemos también la posibilidad de comprar alguna más y que también están en construcción. Yo no soy ni ingeniera ni arquitecta, pero entiendo que una vivienda, y en este caso de la magnitud de edificios, que es lo que estamos adquiriendo, viviendas prácticamente que llave en mano, es decir, que una vez estén finalizadas les demos a las familias afectadas por la erupción volcánica, que son los primeros destinatarios, y luego vendrán pues esos destinatarios supletorios como puede ser el resto de la ciudadanía, porque como tú bien hablas, llevamos viviendo varios años de vivienda, de situaciones de viviendas tensionadas, de falta, de escasez de viviendas. Las viviendas no se construyen de un día para otro. O también podemos optar a volver a poner a disposición de las familias contenedores que pasado cierto tiempo sabíamos que se iban a herrumbrar cuanto menos y que no eran, por decirlo de alguna manera, los habitáculos más idóneos para las familias que habían perdido sus hogares, o también las casas de madera que están situadas en el municipio del Paso. Es decir, tenemos que ser consecuentes que poner viviendas a disposición de las familias no se iba a hacer ni en un año, ni en 2, ni en 3. Porque lleva una edificación, conllevan permisos, proyectos,
pero estamos trabajando y yo les garantizo a ustedes que esas 53 viviendas, más pronto que tarde, se le entregarán a esas familias afectadas o damnificadas por la erupción volcánica. Consejera, pues con este mensaje nos vamos a despedir, nos quedamos sin tiempo, pero por supuesto muchas gracias como siempre por habernos atendido y por haber repasado la actualidad de la isla de La Palma. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un placer.